El silencio de la mañana se rompió cuando Mariana se dio cuenta de que algo andaba mal con Pedro, quien se negaba a levantarse de la cama. Poco a poco, palabras cargadas de miedo y frustración revelaron el oscuro comportamiento de un maestro que convertía cada clase en una pesadilla. Perturbada, Mariana se dio cuenta de que esta historia era más profunda y amenazante de lo que podía imaginar. Ahora, debe decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger a su hijo y descubrir la verdad. El sol aún no había despuntado en el horizonte cuando Carmen despertó, como hacía todas las mañanas. El aroma del café recién hecho llenaba el pequeño apartamento en las afueras de Madrid, mezclándose con el olor de las croquetas que ella preparaba con cariño. Era una rutina establecida desde hacía años, desde que Antonio, su hijo de 12 años, empezara a ir al colegio. Carmen miró el reloj en la pared de la cocina. 6:15. Pronto tendría que despertar a Antonio para otro día de clase. Suspirando, se preguntó cuándo las mañanas se habían vuelto tan pesadas. No hacía mucho que su hijo saltaba de la cama, ansioso por ir al colegio, compartir con sus amigos y aprender cosas nuevas. Ahora cada mañana parecía una batalla. «Antonio, hijo, es hora de levantarse», llamó Carmen suavemente, golpeando la puerta de la habitación del chico. Silencio. Abrió la puerta despacio y encontró a Antonio enrollado en las mantas, fingiendo dormir. «Vamos, Antonio, vas a llegar tarde». El niño murmuró algo ininteligible y se dio la vuelta. Carmen se sentó en el borde de la cama, pasando la mano por el pelo despeinado de su hijo. «¿Qué está pasando, mi amor? Antes te encantaba ir al colegio». Antonio finalmente abrió los ojos, revelando una mirada que mezclaba tristeza y frustración. «No quiero ir, mamá. Ya no puedo más». Aquellas palabras golpearon a Carmen como un puñetazo en el estómago. Sabía que algo andaba mal desde hacía semanas, pero oír a su hijo expresar tan claramente su desánimo era doloroso. «¿Por qué, Antonio? ¿Qué está pasando en el colegio?» El niño se sentó en la cama abrazando sus rodillas. «Es el profesor Ignacio. Él lo hace todo horrible». Carmen frunció el ceño. El profesor Ignacio era nuevo en el colegio, habiendo llegado a principios del curso. Hasta donde ella sabía, era un profesional competente, aunque había oído algunos comentarios sobre su estilo riguroso de enseñanza. «¿Cómo que, hijo? ¿Qué hace el profesor Ignacio?» Antonio dudó, como si temiera las consecuencias de sus palabras. «Nos grita todo el tiempo, mamá. Nada de lo que hacemos es lo suficientemente bueno para él. Si alguien se equivoca en una respuesta, hace que la persona se sienta tonta delante de todo el mundo. Nadie quiere participar en sus clases». Carmen sintió un nudo formarse en su garganta. Como madre soltera y trabajadora, siempre se había esforzado por estar presente en la vida escolar de Antonio, pero aparentemente algo grave estaba ocurriendo justo debajo de sus narices. «¿Por qué no me lo contaste antes, Antonio?» El niño se encogió de hombros. «Pensé que mejoraría, que era solo su forma de ser al principio. Pero está empeorando, mamá. Yo ya no puedo más». En ese momento, Carmen tomó una decisión. No podía permitir que su hijo siguiera sufriendo así. «Está bien, Antonio. Hoy te quedarás en casa. Llamaré al trabajo y diré que llegaré más tarde. Necesitamos hablar de esto». El alivio en el rostro de Antonio era palpable, pero Carmen sabía que esta no era una solución a largo plazo. Mientras preparaba el desayuno para los dos, su mente trabajaba a 1000 por hora. Necesitaba entender mejor lo que estaba pasando en el colegio y, más importante, necesitaba hacer algo al respecto. Después del desayuno, con Antonio más relajado, Carmen decidió profundizar en la conversación. «Hijo, cuéntame más sobre el profesor Ignacio. ¿Hubo algún incidente específico que te dejara tan disgustado?» Antonio dudó, jugando con la cuchara en su taza vacía. «La semana pasada, durante la clase de matemáticas, me llamó para resolver un problema en la pizarra. Yo me puse nervioso y me equivoqué. Empezó a gritar diciendo que no prestaba atención, que era un irresponsable». Carmen sintió que su corazón se encogía. «¿Y qué pasó después?» «Todo el mundo se quedó mirándome. Algunos se rieron. Quería desaparecer, mamá. Desde entonces tengo miedo incluso de levantar la mano para hacer una pregunta». La indignación crecía dentro de Carmen. ¿Cómo podía actuar así un educador?
Antonio, esto no está bien. Un profesor no debería tratar así a los alumnos. No es solo conmigo, mamá, continuó Antonio, pareciendo aliviado por finalmente desahogarse. Lo hace con todo el mundo. Lucía, mi amiga, llegó a llorar en su clase el otro día. Carmen asintió, absorbiendo cada palabra. Sabía que necesitaba actuar, pero también entendía que la situación era delicada. No podía simplemente entrar en el colegio haciendo acusaciones sin tener todos los hechos. Antonio, ¿qué te parece si hablamos con la directora sobre esto?, sugirió cuidadosamente. El niño abrió los ojos, asustado. No, mamá. Si el profesor Ignacio se entera, será aún peor. Carmen entendió el miedo de su hijo, pero sabía que no podían quedarse de brazos cruzados. Entiendo tu preocupación, cariño, pero no podemos dejar las cosas como están. ¿Qué tal si hablo primero con algunos otros padres? Tal vez no seamos los únicos preocupados por esta situación. Antonio pareció considerar la idea por un momento antes de asentir lentamente. Vale, mamá, pero por favor no hables directamente con el profesor Ignacio, ¿vale? Prometo que seré discreta, hijo. Vamos a resolver esto juntos, ¿de acuerdo? Carmen abrazó a Antonio, sintiendo cómo el pequeño cuerpo se relajaba en sus brazos. Era un recordatorio de cuánto la necesitaba aún su hijo, incluso estando a las puertas de la adolescencia. Después de calmar a Antonio y asegurarse de que estaría bien en casa, Carmen se preparó para ir al trabajo. De camino, su mente bullía con planes y preocupaciones. Como coordinadora de marketing en una empresa mediana, estaba acostumbrada a enfrentar desafíos y resolver problemas. Pero esto era diferente. Era personal. Era sobre su hijo, sobre el futuro de él. En la oficina, Carmen intentó concentrarse en sus tareas, pero sus pensamientos seguían volviendo a Antonio y la situación en el colegio. Durante el almuerzo, decidió dar el primer paso. Cogió el teléfono y llamó a Sofía, madre de Lucía, la amiga de Antonio, que también estaba teniendo problemas con el profesor Ignacio. Hola, Sofía, soy Carmen, la madre de Antonio. ¿Todo bien? Disculpa que te moleste, pero ¿podríamos hablar de algo importante? Es sobre nuestros hijos y el colegio. La conversación que siguió confirmó los temores de Carmen. Sofía también estaba preocupada por el comportamiento del profesor Ignacio y el impacto que estaba teniendo en Lucía. Las dos madres quedaron en encontrarse al día siguiente, después del trabajo, para discutir la situación más a fondo. Al volver a casa esa noche, Carmen encontró a Antonio más animado. El día lejos del colegio parecía haberle sentado bien, pero ella sabía que era solo una solución temporal. Mientras preparaban juntos la cena, una actividad que solían disfrutar, Carmen sintió crecer una determinación dentro de ella. «Antonio», dijo, mientras cortaba las verduras, «quiero que sepas que me estoy tomando muy en serio lo que me has contado. Vamos a resolver esto, ¿vale? No estás solo en esto». La sonrisa vacilante pero esperanzada que Antonio le dio fue todo el incentivo que Carmen necesitaba. Sabía que los días siguientes serían desafiantes, pero estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario por el bienestar de su hijo y de todos los demás alumnos afectados. Esa noche, acostada en su cama, Carmen reflexionó sobre los eventos del día. El miedo en los ojos de Antonio, la conversación con Sofía, la responsabilidad que sentía pesando sobre sus hombros. Sabía que estaba a punto de embarcarse en un viaje que podría cambiar no solo la vida de su hijo, sino potencialmente de toda la comunidad escolar. Con un suspiro determinado, Carmen cerró los ojos, preparándose mentalmente para los desafíos que vendrían. Mañana sería un nuevo día, el primero de muchos en su búsqueda de justicia y cambio, y estaba lista para enfrentarlo con la cabeza bien alta. El día amaneció nublado, reflejando el estado de ánimo de Carmen. Después de una noche inquieta, se levantó decidida a iniciar su investigación sobre la situación en el colegio de Antonio. El niño, aún reticente, accedió a volver a clase, alentado por la promesa de su madre de que las cosas iban a cambiar. «Recuerda, Antonio», dijo Carmen mientras lo dejaba en la puerta del colegio, «si pasa algo hoy, cualquier cosa, avísame, ¿vale? Estaré aquí para recogerte al final de la tarde». Antonio asintió, con una mezcla de aprensión y esperanza en sus ojos. Carmen lo observó entrar en el edificio,
con el corazón encogido por una mezcla de preocupación y determinación. En el trabajo, Carmen apenas podía concentrarse. Sus tareas parecían insignificantes comparadas con el desafío que enfrentaba. Durante el almuerzo, recibió un mensaje de Sofía confirmando su encuentro para esa tarde. La ansiedad y la expectativa crecían con cada hora que pasaba. A las 17:30, Carmen llegó a la cafetería donde había quedado con Sofía. El local era acogedor, con mesas de madera y el aroma de café recién molido en el aire. Sofía ya estaba allí, una mujer de mediana edad con ojos amables y una sonrisa cansada. «Hola, Carmen», saludó Sofía levantándose para un abrazo rápido. «Qué bien que pudimos vernos». Las dos mujeres se sentaron pidiendo café mientras intercambiaban las primeras impresiones sobre el día. Fue Sofía quien finalmente abordó el tema que las había llevado allí. «Entonces, Carmen, mencionaste que Antonio también está teniendo problemas con el profesor Ignacio». Carmen asintió, sintiendo un nudo formarse en su garganta. «Sí, él ya no quiere ir al colegio. Dice que el profesor grita a los alumnos, los humilla cuando se equivocan. Antonio llegó a fingir que estaba enfermo para no ir a clase». Sofía suspiró pesadamente. «Con Lucía no es diferente. Ella solía amar el colegio, ¿sabes? Ahora cada mañana es una lucha». La semana pasada volvió a casa llorando después de una clase particularmente difícil. Las dos madres intercambiaron miradas de comprensión y preocupación mutua. Carmen sintió un alivio agridulce al saber que no estaba sola, pero también una profunda tristeza al darse cuenta de que el problema era mayor de lo que imaginaba. «¿Qué podemos hacer, Sofía?», preguntó Carmen con la voz cargada de emoción. «No podemos dejar que esto continúe». Sofía se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «He hablado con algunos otros padres. No somos las únicas preocupadas. El hijo de Raquel, Carlos de 7º curso, también está teniendo problemas. Y he oído rumores de que hasta algunos profesores están molestos con la actitud de Ignacio». Carmen absorbió la información, su mente trabajando rápidamente. «Necesitamos más información. Tal vez podamos organizar una reunión con otros padres. Cuanto más sepamos, mejor podremos actuar». Sofía asintió con entusiasmo. «Buena idea. Puedo hablar con Raquel y ver si conoce a otros padres dispuestos a unirse a nosotras. Cuantos más seamos, más fuerza tendremos». Las dos pasaron la siguiente hora elaborando un plan. Decidieron crear un grupo de WhatsApp para padres preocupados, donde pudieran compartir experiencias e información. También acordaron intentar concertar una reunión informal con algunos profesores que pudieran estar dispuestos a hablar sobre la situación. «Carmen», dijo Sofía mientras se preparaban para irse, «¿has pensado en hablar directamente con el profesor Ignacio?». Carmen dudó. «Lo pensé, pero Antonio me suplicó que no lo hiciera. Teme que las cosas puedan empeorar si el profesor sabe que estamos investigando». Sofía asintió comprensivamente. «Entiendo. Tal vez sea mejor reunir más información antes de enfrentarlo directamente. Necesitamos ser estratégicas». Al despedirse, Carmen sintió una mezcla de alivio y aprensión. Tener una aliada como Sofía era reconfortante, pero el camino por delante aún parecía nebuloso y lleno de obstáculos. En los días que siguieron, Carmen dividió su tiempo entre el trabajo, cuidar de Antonio y coordinar los esfuerzos para entender mejor la situación en el colegio. El grupo de WhatsApp creció rápidamente, revelando que el problema era aún más generalizado de lo que imaginaban inicialmente. Una semana después de su encuentro con Sofía, Carmen recibió un mensaje que cambiaría el rumbo de su investigación. Era de Carlos, un profesor de historia del colegio de Antonio. «Hola, Carmen, soy el profesor Carlos. He oído que estás intentando entender lo que está pasando con el profesor Ignacio. Creo que necesitamos hablar. ¿Podríamos vernos discretamente?». El corazón de Carmen se aceleró al leer el mensaje. Un profesor dispuesto a hablar podría ser la clave para desentrañar todo el misterio. Respondió rápidamente, concertando un encuentro para el día siguiente en un parque cercano al colegio. A la mañana siguiente, Carmen llegó al parque con antelación, ansiosa por el encuentro. Divisó a Carlos sentado en un banco, un hombre de unos 40 años con gafas y una expresión preocupada. «Gracias por venir, Carmen», dijo Carlos,
extendiendo la mano para saludarla. Yo dudé mucho antes de ponerme en contacto, pero ya no puedo seguir en silencio. Carmen se sentó a su lado, sintiendo la tensión en el aire. ¿Qué está pasando, Carlos? ¿Por qué el profesor Ignacio actúa de esa forma con los alumnos? Carlos suspiró profundamente, ajustándose las gafas. Es una historia complicada, Carmen. Ignacio, él no siempre fue así. De hecho, cuando llegó a la escuela a principios de año, era un profesor dedicado, lleno de ideas innovadoras. Carmen frunció el ceño, confundida. ¿Qué cambió entonces? Hubo un incidente, explicó Carlos con voz baja. Un grupo de alumnos mayores le gastaron una broma cruel a Ignacio. Lo humillaron frente a toda la escuela durante un evento. Fue terrible. Carmen sintió un nudo en el pecho. Dios mío, eso es horrible. Pero, ¿eso justifica su comportamiento ahora? Carlos negó con la cabeza. No, no lo justifica, pero ayuda a entenderlo. Después de eso, Ignacio se cerró. Se volvió rígido, autoritario. Es como si hubiera levantado un muro entre él y los alumnos. ¿Y la dirección de la escuela? ¿No se dieron cuenta de este cambio? Se dieron cuenta, sí, respondió Carlos. Pero bueno, Ignacio es un profesor muy cualificado. Sus alumnos obtienen buenas notas en los exámenes estandarizados. La dirección parece más preocupada por los números que por el bienestar emocional de los alumnos. Carmen procesó la información, sintiendo una mezcla de compasión y frustración. ¿Qué podemos hacer, Carlos? ¿Cómo podemos ayudar a Ignacio y al mismo tiempo proteger a nuestros hijos? El profesor pareció reflexionar por un momento. Creo que necesitamos un enfoque en dos frentes. Primero, concienciar a la dirección sobre el impacto emocional en los niños. Segundo, tal vez podamos encontrar una manera de ayudar al propio Ignacio. Carmen asintió lentamente, una idea empezando a formarse en su mente. ¿Y si organizáramos una reunión? No solo con padres y profesores, sino también incluyendo a algunos alumnos. Tal vez si Ignacio los escuchara directamente. Carlos pareció animado con la sugerencia. Eso podría funcionar. Pero tendríamos que ser muy cuidadosos en la forma de abordarlo. No queremos que parezca un ataque a Ignacio. No, claro que no, coincidió Carmen. El objetivo sería abrir un diálogo, encontrar una solución que beneficie a todos. Mientras discutían los detalles de cómo podrían organizar tal reunión, Carmen sintió una chispa de esperanza. Era un problema complejo, pero por primera vez desde que Pablo compartió sus preocupaciones, sentía que estaban en el camino correcto. Al despedirse, Carlos puso una mano en el hombro de Carmen. Gracias por hacer esto, Carmen. Muchos simplemente habrían cambiado a sus hijos de escuela o ignorado el problema. Lo que estás haciendo puede cambiar muchas vidas. Carmen sonrió, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una determinación renovada. Gracias, Carlos. Juntos, estoy segura de que podemos marcar la diferencia. Mientras caminaba de vuelta a casa, Carmen reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. La situación era más complicada de lo que había imaginado inicialmente, pero eso solo la hacía sentirse más decidida a encontrar una solución. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero con aliados como Sandra y Carlos, se sentía preparada para enfrentar lo que fuera necesario. Esa noche, mientras ayudaba a Pablo con los deberes, Carmen notó un brillo diferente en los ojos de su hijo. ¿Sabes, mamá?, dijo tímidamente. Hoy el profesor Ignacio casi sonrió en clase. Fue raro, pero agradable. Carmen abrazó a su hijo, su corazón rebosante de amor y esperanza. Tal vez, solo tal vez, las cosas ya estaban empezando a cambiar. Los días que siguieron a la conversación con el profesor Carlos fueron un torbellino de actividades para Carmen. Dividida entre su trabajo, el cuidado de Pablo y la organización de la reunión que podría cambiar el rumbo de la situación en la escuela, apenas tenía tiempo para respirar. Sin embargo, con cada obstáculo superado, sentía crecer su determinación. Con la ayuda de Sandra y otros padres comprometidos, Carmen logró concertar una reunión con la directora de la escuela, doctora Elena Méndez. La fecha se fijó para la semana siguiente, dando tiempo suficiente para prepararse adecuadamente. La noche anterior a la reunión, Carmen se sentó con Pablo en la sala de estar,
ambos ansiosos por lo que estaba por venir. «Hijo», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «mañana me reuniré con la directora y otros padres para hablar sobre el profesor Ignacio. Quiero que sepas que estamos haciendo esto para ayudar, no para causar problemas». Pablo asintió lentamente, una mezcla de esperanza y aprensión en sus ojos. «¿Crees que funcionará, mamá? ¿Que las cosas mejorarán?». Carmen sonrió, atrayendo a su hijo hacia un abrazo. «Espero que sí, cariño. Pero, independientemente del resultado, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti por haberme hablado de esto. Fue muy valiente de tu parte». Las palabras parecieron calmar a Pablo, que se relajó en los brazos de su madre. En ese momento, Carmen se reafirmó a sí misma que haría todo lo posible para resolver esta situación. A la mañana siguiente, Carmen llegó a la escuela con el corazón acelerado. En el patio encontró a Sandra, Carlos y otros 5 padres que se habían unido a la causa. Juntos entraron en el despacho de la directora. La doctora Elena Méndez era una mujer de mediana edad, con cabello gris y una mirada penetrante tras sus gafas de montura fina. Los recibió con una sonrisa tensa, claramente consciente de la seriedad de la situación. «Buenos días a todos», comenzó, indicando las sillas dispuestas en círculo. «Entiendo que tienen preocupaciones sobre el profesor Ignacio. Estoy aquí para escuchar y, si es posible, encontrar juntos una solución». Carmen tomó la iniciativa, su voz firme pero respetuosa. «Doctora Elena, agradecemos la oportunidad de estar aquí. Nuestros hijos están sufriendo con el comportamiento del profesor Ignacio. Gritos, humillaciones públicas, un ambiente de miedo en el aula. Esto no puede continuar». La directora frunció el ceño. Su expresión, una mezcla de preocupación e incredulidad. «Esas son acusaciones serias. El profesor Ignacio siempre ha sido un profesional ejemplar, con excelentes resultados académicos». Fue entonces cuando Carlos, el profesor de historia, intervino. «Doctora Elena, si me permite, hay más en esta historia que solo resultados académicos. El profesor Ignacio pasó por una situación traumática a principios de año que claramente afectó su comportamiento». La revelación pareció sorprender a la directora. «¿De qué estás hablando, Carlos?». En los minutos siguientes, Carlos relató el incidente de humillación que Ignacio había sufrido, explicando cómo esto podría haber desencadenado su cambio de comportamiento. La sala quedó en silencio, todos absorbiendo la complejidad de la situación. Sandra, madre de Julia, fue la siguiente en hablar. «Entendemos que el profesor Ignacio pasó por una experiencia difícil, pero eso no justifica el sufrimiento de nuestros hijos. Necesitamos encontrar una solución que ayude a todos». La discusión que siguió fue intensa, pero productiva. Los padres compartieron historias de sus hijos. Carlos ofreció ideas sobre la dinámica entre profesores y alumnos, y la directora Elena escuchó atentamente, tomando notas y ocasionalmente haciendo preguntas. Después de casi 2 horas de debate, Carmen presentó una propuesta que había elaborado con la ayuda de los otros padres. «Doctora Elena, nos gustaría sugerir un plan de acción. Primero, una serie de talleres sobre comunicación no violenta y gestión emocional para profesores y alumnos. Segundo, la implementación de un programa de mentoría entre profesores donde educadores más experimentados puedan ofrecer apoyo a sus colegas. Y tercero, la creación de un consejo estudiantil con representantes de todas las clases, para que los alumnos tengan voz activa en las decisiones de la escuela». La directora Elena permaneció en silencio por unos momentos, considerando la propuesta. Finalmente habló. «Esas son ideas excelentes, Carmen. Veo que realmente se han dedicado a encontrar una solución constructiva. Estoy dispuesta a implementar estos cambios, pero necesitaremos la cooperación de todos, incluido el profesor Ignacio». Fue en ese momento cuando una voz inesperada se hizo oír. «Y tendrán mi cooperación». Todos se volvieron, sorprendidos, para ver al profesor Ignacio de pie en la puerta de la sala. Su rostro estaba pálido, pero había una determinación en sus ojos que Carmen no esperaba ver. «Pido disculpas por interrumpir», dijo entrando en la sala. «Yo escuché parte de la conversación. No era mi intención espiar, pero cuando oí mi nombre, bueno, no pude evitarlo».
La sala quedó en silencio, todos los ojos fijos en el profesor. Ignacio respiró hondo antes de continuar. Sé que mi comportamiento ha sido inadecuado. No tengo excusas para ello. El incidente que sufrí me afectó más de lo que quería admitir, pero eso no justifica cómo he tratado a mis alumnos. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos del profesor, sorprendiendo a todos. Me hice profesor porque amo enseñar, porque creo en el potencial de cada alumno. En algún momento perdí de vista esa pasión. Pero escucharlos hoy, ver cuánto les importa, me ha hecho recordar por qué elegí esta profesión. Carmen sintió que se le encogía el corazón. Podía ver el dolor genuino en los ojos de Ignacio, la lucha interna que estaba enfrentando. La directora Elena fue la primera en romper el silencio. Ignacio, agradecemos tu honestidad. Creo que este puede ser un punto de inflexión para todos nosotros. ¿Estamos dispuestos a trabajar juntos para mejorar la situación? Uno a uno, padres y profesores asintieron. Carmen miró alrededor de la sala, viendo esperanza en los ojos de todos los presentes. Era un comienzo, un paso en la dirección correcta. Profesor Ignacio, dijo Carmen levantándose y extendiendo la mano. Gracias por su valentía al admitir sus errores y por estar dispuesto a cambiar. Nuestros hijos necesitan profesores que los inspiren y los apoyen. Creo que juntos podemos crear un ambiente escolar donde todos puedan prosperar. Ignacio estrechó la mano de Carmen, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Gracias, Carmen. Prometo que haré todo lo posible para ser el profesor que sus hijos merecen. Cuando la reunión finalmente terminó, horas después, se había establecido un plan concreto. Se organizarían talleres, se implementaría el programa de mentoría y se formaría el consejo estudiantil. Más importante aún, había un sentido de unidad y propósito compartido entre todos los presentes. Al salir de la escuela esa tarde, Carmen sintió una mezcla de agotamiento y euforia. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero por primera vez en semanas sentía que realmente podrían marcar la diferencia. Esa noche, al contarle a Pablo sobre los resultados de la reunión, Carmen vio una chispa de esperanza en los ojos de su hijo que no había visto en mucho tiempo. ¿Entonces el profesor Ignacio va a cambiar?, preguntó Pablo, su voz mezclando curiosidad y cautela. Carmen sonrió, pasando la mano por el pelo de su hijo. Lo va a intentar, cariño, y todos vamos a ayudarlo. Las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, pero estamos en el camino correcto. Mientras se preparaba para dormir, Carmen reflexionó sobre los eventos del día. Había entrado en este viaje queriendo solo proteger a su hijo, pero ahora se daba cuenta de que estaba formando parte de algo mucho más grande. Era una oportunidad de transformar no solo la vida de Pablo, sino de toda la comunidad escolar. Con ese pensamiento reconfortante, Carmen se durmió soñando con un futuro más brillante para todos. Las semanas que siguieron a la reunión en la escuela fueron un periodo de intensa actividad y transformación. Carmen, ahora al frente de un comité de padres y profesores, se sumergió de lleno en la implementación de los cambios propuestos. El ambiente en la escuela parecía diferente, cargado de expectativa y un optimismo cauteloso. El primer taller sobre comunicación no violenta se programó para un sábado soleado. Carmen llegó temprano a la escuela, ayudando a organizar las sillas en círculo en el auditorio. Poco a poco, profesores, personal y algunos padres voluntarios comenzaron a llegar. El profesor Ignacio entró el último, su rostro una máscara de nerviosismo y determinación. Carmen lo observó discretamente, notando cómo parecía más delgado y cansado desde la reunión. Cuando sus miradas se cruzaron, ella le ofreció una sonrisa alentadora, que él devolvió tímidamente. La facilitadora del taller, doctora Cecilia Núñez, una psicóloga especializada en educación, inició la sesión con un ejercicio de respiración para calmar los ánimos. Estamos aquí hoy, comenzó con voz suave pero firme, para aprender a comunicarnos de forma más efectiva y compasiva. La comunicación no violenta no se trata solo de evitar conflictos, sino de crear conexiones genuinas y entendimiento mutuo. A lo largo del día, los participantes fueron guiados a través de ejercicios prácticos y discusiones profundas. Carmen observó con satisfacción cómo incluso los más escépticos parecían abrirse a las nuevas ideas.
En un momento particularmente conmovedor, el profesor Ignacio compartió con el grupo: yo me di cuenta de que he estado usando las palabras como armas. Mi miedo a ser herido nuevamente me hizo levantar muros, pero ahora veo que esos muros también me aprisionaron. El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Carmen sintió un nudo en la garganta, conmovida por la vulnerabilidad del profesor. Otros educadores se acercaron a él, ofreciendo palabras de apoyo y comprensión. Al final del taller había una energía diferente en el aire. Personas que antes apenas se saludaban ahora conversaban animadamente, intercambiando ideas y haciendo planes para implementar lo que habían aprendido en sus aulas. En la semana siguiente, el programa de mentoría entre profesores se inició. Alberto, el profesor de historia que había sido fundamental en la revelación de los problemas, se ofreció para ser el mentor de Ignacio. Carmen los vio conversando en el pasillo de la escuela, sus cabezas cercanas, involucrados en una discusión seria, pero amistosa. El impacto de estos cambios pronto comenzó a sentirse. Pablo, que antes se resistía a ir a la escuela, ahora parecía más animado con sus clases. «Mamá, no vas a creer», dijo un día llegando a casa con una gran sonrisa. El profesor Ignacio hizo una dinámica súper divertida hoy. Dividió la clase en grupos y tuvimos que resolver problemas de matemáticas juntos. ¿Y sabes qué es lo mejor? Cuando alguien se equivocaba, no gritaba. Nos preguntaba cómo llegamos a esa respuesta y nos ayudaba a entender el error. Carmen abrazó a su hijo, su corazón rebosante de alegría y alivio. «Eso es maravilloso, Pablo. Estoy tan feliz de que las cosas estén mejorando». Sin embargo, no todo eran flores. Algunos padres y profesores más tradicionales se resistían a los cambios, argumentando que la escuela se estaba volviendo demasiado blanda y que los alumnos necesitaban disciplina estricta. Fue durante una tensa reunión del consejo escolar que Carmen enfrentó su primer gran desafío como líder del comité de cambios. «Esto es ridículo», exclamó el señor Ramírez, un miembro conservador del consejo. «Estamos creando una generación de débiles. En mi época, un profesor que no gritaba no era respetado». Carmen respiró hondo, recordando las técnicas de comunicación no violenta que había aprendido. «Señor Ramírez, entiendo su preocupación por la disciplina. Todos queremos que nuestros hijos crezcan responsables y respetuosos. Pero las investigaciones muestran que el miedo y la intimidación no son las mejores formas de enseñar estas cualidades. Lo que estamos proponiendo es crear un ambiente donde los alumnos se sientan seguros para aprender y crecer». La discusión que siguió fue acalorada, pero civil. Al final, incluso los más escépticos acordaron dar una oportunidad a los nuevos enfoques, al menos por un periodo de evaluación. El punto culminante de este periodo de transformación llegó con la formación del consejo estudiantil. Carmen trabajó incansablemente con la directora Elena y un grupo de alumnos entusiastas para establecer las directrices y realizar las elecciones. Para su sorpresa y orgullo, Pablo se postuló como representante de su clase. «Quiero ser parte del cambio, mamá», dijo, sus ojos brillando con determinación. «Tú me enseñaste que podemos hacer la diferencia si nos unimos y trabajamos por ello». El día de la primera reunión oficial del Consejo Estudiantil, Carmen no pudo contener las lágrimas al ver a su hijo sentado a la mesa, junto con otros alumnos, profesores y la directora, todos involucrados en una discusión seria sobre cómo mejorar la escuela. Aquella noche, reflexionando sobre el progreso realizado, Carmen se permitió un momento de satisfacción. Los cambios eran palpables. El ambiente en la escuela era más ligero, los alumnos parecían más comprometidos e incluso el profesor Ignacio parecía estar recuperando su pasión por la enseñanza. Sin embargo, ella sabía que el trabajo estaba lejos de terminar. Aún había resistencias que superar, viejos hábitos que romper y nuevos desafíos en el horizonte. Pero mirando a Pablo, durmiendo pacíficamente en su cama, con una leve sonrisa en sus labios, Carmen sintió una renovada determinación. «Un paso a la vez», murmuró para sí misma. «Estamos en el camino correcto». Mientras se preparaba para dormir, Carmen pensó en todos aquellos que se habían unido en este viaje de transformación. Padres, profesores, alumnos y personal.
Cada uno de ellos, a su manera, estaba contribuyendo a crear una escuela, y por extensión una comunidad, más acogedora, comprensiva y preparada para enfrentar los desafíos del futuro. Con ese pensamiento reconfortante, se quedó dormida, soñando con las posibilidades que traería el mañana. A medida que las semanas se convertían en meses, los cambios implementados en la escuela comenzaban a echar raíces más profundas. El ambiente escolar se había vuelto notablemente más armonioso, con alumnos y profesores comunicándose de forma más abierta y respetuosa. Sin embargo, como en cualquier proceso de transformación, no todo era un mar de rosas. Una mañana de miércoles, Carmen recibió una llamada inesperada de la directora Elena. «Carmen, necesitamos hablar. Han surgido algunas complicaciones. ¿Puedes venir a la escuela esta tarde?» El tono preocupado en la voz de la directora hizo que el estómago de Carmen se contrajera. «Claro, estaré allí a las 15:00. Al llegar a la escuela, Carmen encontró no solo a la directora Elena, sino también al profesor Alberto y, para su sorpresa, al señor Ramírez, el miembro más conservador del consejo escolar. «Qué bueno que pudiste venir, Carmen». Elena comenzó con el rostro tenso. «Tenemos una situación delicada entre manos». El señor Ramírez, apenas conteniendo su irritación, interrumpió. «¿Delicada? Es un desastre. Estas ideas progresistas están destruyendo la disciplina de esta escuela». Carmen respiró hondo, recordando las técnicas de comunicación no violenta. «Señor Ramírez, ¿podría explicarnos exactamente qué le preocupa?» El hombre resopló, sacando un papel del bolsillo. «Esto. Las notas de los alumnos en el simulacro estatal han bajado en comparación con el año pasado. Y no es solo eso. Tenemos informes de alumnos faltando el respeto a los profesores, pensando que ahora pueden hacer lo que quieran sin consecuencias». La directora Elena intervino. «Es cierto que hemos tenido una pequeña caída en las notas del simulacro, pero...» «¿Pequeña?», explotó el señor Ramírez. 3 puntos porcentuales. Esto puede costar el ranking de la escuela». Carmen sintió el peso de la situación. Sabía que los cambios tomarían tiempo para mostrar resultados positivos en términos de notas, pero no esperaba un retroceso. Fue entonces cuando el profesor Alberto habló. «Si me permiten, creo que estamos mirando esto de la manera equivocada. Sí, las notas bajaron un poco, pero ¿han notado la reducción en los casos de acoso escolar? ¿O el aumento en la participación de los alumnos en proyectos extracurriculares?» Carmen asintió, agradecida por el apoyo. «Exactamente. Las transformaciones profundas llevan tiempo. No podemos esperar que años de una cultura basada en el miedo y la presión se reviertan en pocos meses». El señor Ramírez no parecía convencido. Bonitas palabras, pero los padres quieren resultados, y algunos profesores se quejan de que han perdido el control de las clases. La reunión se extendió por horas, con debates acalorados y propuestas de todos lados. Al final, llegaron a un consenso tenso. Los cambios continuarían, pero con un monitoreo más riguroso de los resultados académicos y el comportamiento de los alumnos. Saliendo de la escuela, Carmen se sentía exhausta, pero determinada. Sabía que este era solo el comienzo de una batalla mayor. En los días siguientes, Carmen se sumergió en investigaciones, buscando casos de escuelas que habían pasado por transformaciones similares. Quería estar preparada para los desafíos que vendrían. Una noche, mientras trabajaba en su portátil, Pablo se acercó tímidamente. «Mamá, ¿puedo contarte algo?» Carmen cerró el ordenador, dando toda su atención a su hijo. «Claro, cariño». «¿Qué pasa?» Pablo dudó un momento antes de continuar. «Hay unos chicos en la escuela. Están burlándose del profesor Ignacio. Dicen que se ha vuelto blando, que ya no es un verdadero profesor». Carmen sintió que su corazón se encogía. «¿Y qué piensas tú de eso, Pablo?» El niño frunció el ceño, pensativo. «Creo que está mal. El profesor Ignacio se está esforzando tanto, y sus clases están mucho mejor ahora. Yo lo defendí hoy». Orgullo y preocupación se mezclaron en el pecho de Carmen. Abrazó a su hijo, susurrando. «Hiciste lo correcto, Pablo. Estoy muy orgullosa de ti». Al día siguiente, Carmen buscó al profesor Ignacio para hablar sobre el incidente. Lo encontró en la sala de profesores,
pareciendo cansado pero determinado. «Ignacio», comenzó suavemente, «¿cómo estás lidiando con todo esto?» El profesor sonrió tristemente. «No voy a mentir, Carmen. Ha sido difícil. A veces me pregunto si no era más fácil antes, cuando simplemente gritaba y todos obedecían. Pero entonces…» hizo una pausa, sus ojos iluminándose. «Entonces veo a un alumno que antes apenas hablaba en clase levantar la mano para participar. O recibo un trabajo de un estudiante que estaba a punto de rendirse. Y sé que estamos en el camino correcto». Carmen sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. «Gracias, Ignacio. Por no rendirte, por seguir creyendo». Juntos, elaboraron estrategias para lidiar con los alumnos que se resistían a los cambios. Decidieron organizar círculos de conversación donde los estudiantes pudieran expresar abiertamente sus preocupaciones y sugerencias. Las semanas siguientes fueron intensas. Carmen dividió su tiempo entre el trabajo, la familia e innumerables reuniones en la escuela. Los círculos de conversación resultaron ser un éxito sorprendente, con muchos alumnos expresando su apoyo a los cambios y ofreciendo ideas para mejoras. Un momento destacado ocurrió durante uno de estos círculos. Uno de los alumnos que se había burlado del profesor Ignacio se levantó, visiblemente nervioso. «Yo quería pedir disculpas», dijo, su voz temblando ligeramente. «Pensé que se había vuelto débil, profesor, pero ahora veo que se necesita mucha más fuerza para ser amable que para gritar». El silencio que siguió fue roto por aplausos espontáneos. Carmen vio lágrimas en los ojos del profesor Ignacio y sintió que sus propias emociones desbordaban. Aquella noche, reflexionando sobre los eventos del día, Carmen se dio cuenta de que estaban dando vuelta a una página importante. Las resistencias aún existían, los desafíos permanecían, pero había un cambio palpable en el aire, un cambio de mentalidad, una apertura a nuevas posibilidades. Mirando a Pablo, que dormía pacíficamente, Carmen sonrió. Estaba creciendo en un ambiente que valoraba la empatía, el respeto mutuo y la comunicación abierta. Y eso, ella sabía, era más valioso que cualquier nota en un simulacro. Con un suspiro de satisfacción, Carmen se preparó para dormir, sabiendo que mañana traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para hacer la diferencia. El viaje estaba lejos de terminar, pero cada paso dado era una victoria en sí mismo. El otoño llegó, trayendo consigo una brisa fresca y la promesa de cambios. En la escuela, los resultados de las transformaciones implementadas en los últimos meses comenzaban a hacerse más evidentes. Los pasillos, antes tensos y silenciosos, ahora resonaban con conversaciones animadas y risas ocasionales. En una mañana particularmente agitada, Carmen recibió una llamada sorprendente. Era Elena, la directora, su voz cargada de una mezcla de emoción y aprensión. «Carmen, no te lo vas a creer. El Grupo Educativo Horizonte se ha puesto en contacto con nosotros. Quieren visitar la escuela la próxima semana». El corazón de Carmen se aceleró. El Grupo Educativo Horizonte era una de las mayores redes de escuelas privadas del país, conocida por su enfoque innovador y sus abundantes recursos. «Esto es increíble», respondió Carmen, tratando de procesar la información. «Pero, ¿por qué? ¿Qué quieren?». Elena dudó por un momento. «Aparentemente han oído hablar de los cambios que hemos implementado. Quieren verlo de cerca, quizás considerar una asociación». Las implicaciones de esta visita eran enormes. Una asociación con el Grupo Horizonte podría significar más recursos, más oportunidades para los alumnos, una validación a gran escala de los cambios que habían realizado, pero también podría significar pérdida de autonomía, presión por resultados rápidos. En los días siguientes, la escuela entró en un frenesí de preparativos. Carmen se encontró en el centro de todo, coordinando reuniones, preparando presentaciones, tratando de asegurar que todos, profesores, alumnos y personal, estuvieran listos para mostrar lo mejor de la escuela. En medio de toda esta agitación, Pablo se acercó a Carmen una noche, con una expresión seria. «Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta?». Carmen dejó lo que estaba haciendo, dando toda su atención a su hijo. «Claro, cariño. ¿Qué pasa?».
Si esta gran empresa viene a la escuela, ¿las cosas van a cambiar de nuevo? ¿Va a volver a ser como era antes? La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. Se dio cuenta de que en medio de toda la emoción por la visita, no había considerado cómo podrían estar sintiéndose los alumnos. Pablo, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No importa lo que pase, no vamos a dejar que las cosas vuelvan a ser como eran antes. Todo lo que hemos hecho, todos los cambios, han sido para hacer de la escuela un lugar mejor para vosotros, los alumnos, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. El niño pareció relajarse un poco, pero aún había preocupación en sus ojos. ¿Lo prometes? Lo prometo, respondió Carmen, abrazando a su hijo. ¿Y sabes qué? Creo que voy a necesitar tu ayuda y la de tus compañeros para mostrar a estas personas lo especial que es ahora nuestra escuela. El día de la visita llegó con una mezcla de ansiedad y expectación en el aire. El representante del Grupo Horizonte, Dr. Ricardo Méndez, era un hombre alto e imponente, con una sonrisa afable que no llegaba del todo a sus ojos. La visita comenzó con una presentación formal en la sala de dirección. Carmen, junto con Elena y algunos profesores clave, incluyendo a Ignacio, explicaron los cambios implementados, los desafíos enfrentados y los resultados obtenidos hasta el momento. El doctor Méndez escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales, su rostro una máscara de neutralidad profesional. Fue solo cuando comenzaron el recorrido por la escuela que Carmen notó un cambio sutil en su expresión. Al pasar por un aula donde el profesor Alberto dirigía una clase de historia utilizando técnicas de aprendizaje colaborativo, el doctor Méndez se detuvo a observar. Los alumnos estaban enfrascados en un animado debate sobre los impactos de la revolución industrial, sus voces entusiastas resonando por el pasillo. «Impresionante», murmuró el doctor Méndez, casi para sí mismo. El momento más sorprendente, sin embargo, llegó cuando visitaron la nueva sala del Consejo Estudiantil. Pablo y sus compañeros estaban en medio de una reunión, discutiendo ideas para un proyecto de sostenibilidad en la escuela. El doctor Méndez pidió permiso para interrumpir brevemente e hizo algunas preguntas a los alumnos. Carmen observó maravillada cómo su hijo y los demás respondían con confianza y entusiasmo, explicando no solo el proyecto, sino también cómo el nuevo ambiente escolar les había animado a ser más proactivos y comprometidos. Al final de la visita, el doctor Méndez se reunió de nuevo con Carmen, Elena y los principales miembros del equipo escolar. Su semblante había cambiado completamente. «Debo confesar», comenzó, «que vine aquí hoy con cierto escepticismo. Habíamos oído rumores sobre los cambios dramáticos en esta escuela, pero a menudo la realidad no se corresponde con las expectativas. Sin embargo», hizo una pausa, mirando a cada uno en la sala. «Lo que he visto hoy ha sido verdaderamente notable». Carmen sintió una mezcla de orgullo y alivio recorrer su cuerpo. El doctor Méndez continuó. «El Grupo Horizonte está muy interesado en establecer una asociación con esta escuela. Creemos que el modelo que están desarrollando aquí podría replicarse en otras instituciones. Sin embargo», y aquí su tono se volvió más serio, «queremos hacerlo de una manera que preserve la autonomía y la identidad única que han construido». Las siguientes horas se dedicaron a intensas discusiones sobre cómo podría funcionar esta asociación. Carmen insistió vehementemente en la preservación de los valores y prácticas que habían transformado la escuela, una posición que, para su sorpresa y alivio, fue fuertemente respaldada por el doctor Méndez. Al final del día, se esbozó un acuerdo preliminar. El Grupo Horizonte ofrecería recursos financieros y apoyo técnico, mientras que la escuela mantendría su autonomía pedagógica y serviría como un laboratorio de innovación educativa, compartiendo sus prácticas y aprendizajes con otras escuelas de la red. Cuando el doctor Méndez finalmente se despidió, prometiendo volver pronto con una propuesta formal, Carmen se encontró en un torbellino de emociones. Sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de posibilidades y desafíos. Esa noche, reunida con Pablo, Sofía, el profesor Ignacio y otros que habían sido fundamentales en este viaje de transformación,
Carmen reflexionó sobre el camino recorrido. «¿Sabes?», dijo, su voz cargada de emoción. «Cuando empecé todo esto, era solo una madre preocupada queriendo ayudar a su hijo. Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos». Ignacio, que se había convertido en un amigo cercano a lo largo de los meses, levantó su copa en un brindis. «Por ti, Carmen. Por recordarnos que una sola persona, movida por el amor y la determinación, puede iniciar una ola de cambio que afecta a todos». Mientras los demás se unían al brindis, Carmen miró a Pablo, que sonreía ampliamente. Ella sabía que, sin importar lo que el futuro deparara, lo enfrentarían juntos, como una comunidad unida y fortalecida. El sonido de risas y conversaciones animadas llenaba la sala, un testimonio vivo del poder de la persistencia, la compasión y la creencia en la posibilidad de cambio. Y Carmen, en el centro de todo esto, sintió una profunda gratitud por cada desafío, cada obstáculo que los había traído hasta aquí. El camino por delante aún era largo, pero ahora tenían la fuerza y la confianza para recorrerlo juntos. El invierno llegó a Madrid, trayendo consigo no solo el frío, sino también una ola de expectativas y nuevos desafíos para la comunidad escolar. La noticia de la inminente asociación con el Grupo Educativo Horizonte se extendió rápidamente, generando una mezcla de entusiasmo y aprensión entre padres, profesores y alumnos. Carmen se encontró en el epicentro de un torbellino de actividades. Reuniones interminables con el equipo del Grupo Horizonte, sesiones de planificación con la dirección de la escuela e innumerables conversaciones con padres preocupados llenaban sus días. Por la noche, apenas tenía energía para ayudar a Pablo con sus tareas, mucho menos para reflexionar sobre la magnitud de los cambios que estaban por venir. Fue durante una de esas noches agotadoras que Pablo sorprendió a su madre con una pregunta inesperada. «Mamá», dijo, levantando los ojos de su cuaderno de ciencias, «¿crees que estamos haciendo lo correcto?». Carmen hizo una pausa, dejando a un lado los documentos que estaba revisando. «¿A qué te refieres, cariño?». Pablo dudó, buscando las palabras adecuadas. «Es que todo está cambiando tan rápido. Algunos de mis amigos están preocupados de que la escuela se vuelva como esas escuelas grandes y aburridas. ¿Sabes?». La pregunta golpeó a Carmen como un puñetazo en el estómago. En medio de toda la agitación, se había olvidado de considerar cómo los alumnos, el corazón de la escuela, se estaban sintiendo con respecto a estos cambios. Pablo comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras. A veces, para hacer cosas grandes e importantes, tenemos que aceptar algunos cambios, pero te prometo que no vamos a perder lo que hace especial a nuestra escuela. De hecho, estamos tratando de hacer que más escuelas puedan ser como la nuestra. El niño pareció reflexionar sobre esto por un momento. Entonces, ¿es como si tuviéramos una receta genial y quisiéramos compartirla con todo el mundo? Carmen sonrió, agradecida por la analogía simple pero precisa. Exactamente, cariño. ¿Y sabes qué? Creo que necesitamos escucharos más a vosotros, los alumnos, sobre todo esto. ¿Qué te parece si organizamos una asamblea especial del Consejo Estudiantil para discutir estos cambios? Los ojos de Pablo se iluminaron con la idea. ¿En serio? ¿Podemos hacer eso? Claro que podemos, respondió Carmen, sintiéndose renovada por el entusiasmo de su hijo. Al fin y al cabo, esta escuela es tan vuestra como nuestra. En los días siguientes, la idea de la asamblea estudiantil cobró vida propia. Pablo y sus compañeros del consejo trabajaron incansablemente para organizar el evento, creando carteles, preparando presentaciones y movilizando a los demás alumnos. El día de la asamblea, el gimnasio de la escuela estaba lleno. Alumnos de todos los cursos, profesores, personal y hasta algunos representantes del Grupo Horizonte estaban presentes. Carmen observaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo mientras Pablo subía al escenario para abrir la sesión. «Buenas tardes a todos», comenzó, su voz temblando ligeramente antes de ganar confianza. «Estamos aquí hoy porque nuestra escuela está pasando por cambios importantes y nosotros, los alumnos, queremos asegurarnos de que nuestra voz sea escuchada en este proceso». Lo que siguió fue una serie de presentaciones y debates sorprendentemente maduros y articulados.
Los alumnos expresaron sus preocupaciones sobre la posible pérdida de identidad de la escuela, pero también su entusiasmo por las nuevas oportunidades que la asociación podría traer. Un momento particularmente conmovedor ocurrió cuando Julia, la amiga de Pablo, que tanto había sufrido con el comportamiento anterior del profesor Ignacio, subió al escenario. «Hace unos meses odiaba venir a la escuela», dijo, su voz cargada de emoción. «Ahora apenas puedo esperar para llegar aquí todas las mañanas. Lo que cambió no fueron solo las reglas o los métodos de enseñanza. Lo que cambió fue cómo nos sentimos aquí. Nos sentimos escuchados, respetados, valorados. Y eso es lo que no podemos perder, pase lo que pase». Carmen sintió que se le formaban lágrimas en los ojos, notando que no era la única emocionada en la audiencia. Incluso los representantes del Grupo Horizonte parecían genuinamente conmovidos. Al final de la asamblea, quedó claro que los alumnos no solo estaban preparados para los cambios que vendrían, sino ansiosos por formar parte activa de ellos. Surgieron propuestas concretas, desde la creación de un comité de alumnos para supervisar la implementación de la asociación, hasta ideas para proyectos que podrían expandirse a otras escuelas. El doctor Méndez, que había regresado para esta visita crucial, pidió la palabra en los momentos finales. «Jóvenes», comenzó, su voz cargada de genuina admiración, «confieso que vine aquí hoy esperando convenceros de los beneficios de esta asociación. En su lugar, fui yo quien quedó convencido, no solo de la importancia de esta asociación, sino de la necesidad absoluta de mantener y nutrir el espíritu único que habéis creado aquí». Hizo una pausa, mirando directamente a Carmen antes de continuar. «Propongo que, como parte de nuestro acuerdo, establezcamos un consejo consultivo de alumnos que tendrá voz activa en todas las decisiones importantes relacionadas con esta asociación y su implementación en otras escuelas». La propuesta fue recibida con aplausos entusiastas. Carmen sintió una oleada de alivio y orgullo recorrer su cuerpo. Este no era el final de su viaje, sino el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo. Esa noche, mientras Carmen y Pablo caminaban juntos a casa, el niño miró a su madre con una amplia sonrisa. «¿Sabes, mamá?», dijo, «creo que realmente estamos haciendo lo correcto». Carmen abrazó a su hijo, su corazón rebosante de amor y gratitud. «Sí, cariño, lo estamos. ¿Y sabes por qué? Porque lo estamos haciendo juntos». Mientras las estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno de Madrid, Carmen reflexionó sobre el largo camino que habían recorrido. De una madre solitaria luchando por ayudar a su hijo, se había convertido en parte de un movimiento que estaba transformando no solo una escuela, sino potencialmente la educación a una escala mucho mayor. Y allí, caminando de la mano con Pablo, Carmen supo que, sin importar qué desafíos pudiera traer el futuro, los enfrentarían unidos, con coraje, compasión y la inquebrantable creencia en el poder de la educación para cambiar vidas. La primavera llegó, trayendo consigo no solo el florecimiento de las flores, sino también el surgimiento de nuevas ideas y posibilidades en la escuela. La asociación con el Grupo Educativo Horizonte estaba oficialmente en marcha, y con ella llegaron recursos, desafíos y oportunidades que nadie podría haber previsto. Carmen, ahora oficialmente nombrada como coordinadora de innovación educativa, se encontraba navegando en aguas desconocidas. Su nuevo cargo la situaba en la intersección entre la visión tradicional del Grupo Horizonte y los valores progresistas que ella y la comunidad escolar habían cultivado a lo largo de los últimos meses. Una mañana, mientras caminaba por los pasillos de la escuela, Carmen notó algo diferente. Grupos de alumnos estaban reunidos alrededor de carteles coloridos, discutiendo animadamente. Curiosa, se acercó. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó a un grupo de estudiantes de segundo de ESO. Una chica de gafas y pelo rizado respondió entusiasmada. «Es el nuevo proyecto interdisciplinar, señora Carmen. Estamos planeando cómo transformar la escuela en un espacio más sostenible». Carmen examinó los carteles, impresionada con la profundidad de las ideas presentadas. Había propuestas para un sistema de compostaje, un huerto comunitario e incluso un plan para recoger agua de lluvia. «Esto es increíble», exclamó Carmen. «¿Cómo surgió esta idea?».
Fue entonces cuando Pablo, que estaba en un grupo cercano, se acercó. Fue durante una clase del profesor Ignacio, mamá. Nos desafió a pensar en formas de aplicar lo que estábamos aprendiendo sobre ecosistemas en la práctica. El corazón de Carmen se llenó de orgullo. Ver a su hijo y sus compañeros tan comprometidos y entusiasmados era la prueba viviente de que los cambios que habían implementado estaban dando frutos. Sin embargo, no todo eran flores. Más tarde ese mismo día, Carmen fue llamada con urgencia a una reunión con el doctor Méndez y algunos ejecutivos del Grupo Horizonte. «Carmen», comenzó el doctor Méndez, su tono serio, «estamos impresionados con el compromiso de los alumnos y el espíritu innovador que habéis cultivado aquí. Sin embargo, algunos de nuestros inversores están preocupados por los resultados académicos. Las notas en las pruebas estandarizadas no han mejorado tanto como esperábamos». Carmen sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Sabía que este momento llegaría eventualmente. «Doctor Méndez», respondió, manteniendo la calma, «entiendo la preocupación, pero les pido que consideren que estamos en medio de una transformación profunda. Los resultados cuantitativos no siempre reflejan inmediatamente los cambios cualitativos que estamos viendo en los alumnos». Uno de los ejecutivos, un hombre de mediana edad con una mirada escéptica, intervino. «Las buenas intenciones no pagan las facturas, señora Carmen. Necesitamos resultados concretos para justificar la inversión». Fue en ese momento cuando Carmen tuvo una idea. ¿Y si pudiéramos mostrar esos resultados de una forma diferente? No solo a través de notas, sino a través del impacto real que nuestros alumnos están teniendo. Los ejecutivos intercambiaron miradas intrigadas y el doctor Méndez hizo un gesto para que continuara. «Propongo que organicemos una feria de innovación», explicó Carmen, su mente trabajando rápidamente. «Invitaremos a padres, miembros de la comunidad e incluso representantes de otras escuelas. Nuestros alumnos podrán presentar proyectos que demuestren no solo su conocimiento académico, sino también sus habilidades de resolución de problemas, trabajo en equipo y pensamiento crítico». Hubo un momento de silencio en la sala, roto por el doctor Méndez. «Es una propuesta interesante, Carmen, pero es arriesgada. Si no funciona, funcionará», interrumpió Carmen, sorprendiéndose a sí misma con su confianza, «porque no seremos nosotros, los adultos, quienes lo hagamos por ellos. Serán los propios alumnos quienes lideren el proceso». Tras más discusión, la propuesta de Carmen fue aceptada, con la condición de que la feria se realizara en solo un mes, un plazo ajustado que la dejó simultáneamente ansiosa y determinada. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Carmen trabajó incansablemente con profesores y alumnos para organizar la feria. El entusiasmo era palpable. Toda la escuela parecía vibrar con una energía renovada. Pablo y sus compañeros del consejo estudiantil asumieron un papel de liderazgo, coordinando equipos y asegurándose de que cada curso tuviera proyectos representativos. El profesor Ignacio y otros educadores actuaron como mentores, guiando a los alumnos sin interferir en su creatividad. A medida que se acercaba el gran día, Carmen se encontró enfrentando dudas y miedos. ¿Y si los proyectos no fueran lo suficientemente impresionantes? ¿Y si los inversores no vieran valor en lo que estaban haciendo? Fue una noche, mientras ayudaba a Pablo a finalizar su presentación sobre el sistema de compostaje de la escuela, que Carmen encontró la paz que necesitaba. «Mamá», dijo Pablo mirándola con ojos brillantes de emoción, «¿te has dado cuenta de cómo todo el mundo está diferente? Incluso Rodrigo, que nunca participaba en nada, está súper emocionado con su proyecto de robótica». Carmen sonrió, sintiendo una oleada de emoción. «Sí, me he dado cuenta, hijo. Todos estáis increíbles. ¿Sabes?», continuó Pablo pensativo, «incluso si no ganamos ningún premio o algo así, solo por hacer todo esto juntos, ya ha valido la pena, ¿verdad?». En ese momento, Carmen entendió que, independientemente de lo que los ejecutivos o inversores pensaran, ya habían logrado algo precioso e invaluable, una comunidad de aprendices comprometidos, curiosos y compasivos. El día de la feria llegó, y la escuela se transformó en un vibrante centro de innovación y creatividad. Se presentaron proyectos de todas las áreas del conocimiento,
desde soluciones ecológicas hasta aplicaciones desarrolladas por los propios alumnos para resolver problemas de la comunidad. Los visitantes, incluyendo padres, educadores de otras instituciones y, por supuesto, los ejecutivos del Grupo Horizonte, circulaban maravillados entre los stands. Carmen observaba con el corazón lleno de orgullo cómo sus alumnos explicaban sus proyectos con confianza y entusiasmo. Al final del día, durante la ceremonia de clausura, el doctor Méndez subió al escenario. El silencio que siguió estaba cargado de expectación. Cuando iniciamos esta asociación, comenzó, su voz cargada de emoción, pensábamos que estábamos aquí para enseñar, para implementar un modelo de éxito. Hoy me doy cuenta de que vinimos, en realidad, para aprender. Hizo una pausa mirando alrededor del auditorio lleno. Lo que vi hoy no fueron solo proyectos impresionantes o conocimiento académico. Vi el futuro de la educación. Vi jóvenes preparados no solo para aprobar exámenes, sino para enfrentar los desafíos reales del mundo. Volviéndose hacia Carmen, continuó. Felicidades, Carmen, y felicidades a toda esta comunidad escolar. No solo han cumplido nuestras expectativas, las han superado de maneras que ni siquiera imaginábamos posibles. El auditorio estalló en aplausos. Carmen sintió lágrimas de alegría corriendo por su rostro mientras abrazaba a Pablo, que había corrido a su lado. Esa noche, mientras la escuela se vaciaba lentamente, Carmen se quedó atrás, absorbiendo el silencio y reflexionando sobre el viaje que los había llevado hasta allí. De una madre preocupada a una líder educativa, de una escuela en crisis a un modelo de innovación. Mirando los carteles y proyectos aún expuestos, Carmen sonrió, sintiendo una profunda gratitud. Sabía que esto era solo el comienzo, que habría más desafíos por delante, pero ahora más que nunca estaba segura de que juntos, alumnos, profesores, padres y comunidad, podrían enfrentar cualquier obstáculo. Con un suspiro de satisfacción, Carmen apagó las luces y cerró la puerta de la escuela, su corazón lleno de esperanza para el futuro que estaban construyendo juntos. El éxito de la Feria de Innovación repercutió mucho más allá de los muros de la escuela. En las semanas siguientes, Carmen se encontró en el centro de una atención que nunca había imaginado. Periodistas locales querían entrevistas, educadores de otras instituciones pedían visitas, e incluso una cadena de televisión nacional mostró interés en hacer un reportaje sobre la transformación de la escuela. Sin embargo, con la creciente visibilidad, llegaron nuevos desafíos. Una mañana de lunes, Carmen fue sorprendida por una llamada telefónica de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. «Señora Carmen», la voz al otro lado de la línea era seria. «Estamos impresionados con los resultados que habéis logrado. Nos gustaría proponer un proyecto piloto para implementar vuestro modelo en algunas escuelas públicas de la región». El corazón de Carmen se aceleró. Era una oportunidad increíble de expandir el impacto de su trabajo, pero también un desafío monumental. Las escuelas públicas enfrentaban realidades muy diferentes, con recursos limitados y contextos sociales complejos. «Es una propuesta muy interesante», respondió Carmen, tratando de mantener la calma. «Pero necesitaríamos estudiar cuidadosamente cómo adaptar nuestro modelo a diferentes contextos». Después de colgar el teléfono, Carmen se sumergió en sus pensamientos. La idea de llevar los cambios positivos a un público más amplio era emocionante, pero también aterradora. Sabía que necesitaría el apoyo y la sabiduría de toda la comunidad escolar para enfrentar este nuevo desafío. Esa tarde, Carmen convocó una reunión de emergencia con el equipo de profesores, representantes de los alumnos y algunos padres comprometidos. La sala de reuniones estaba llena, el aire cargado de expectación. «Amigos», comenzó Carmen, su voz temblando ligeramente, «tenemos una oportunidad única en nuestras manos. La Consejería de Educación quiere que implementemos nuestro modelo en algunas escuelas públicas». El anuncio fue recibido con una mezcla de emoción y aprensión. El profesor Ignacio fue el primero en hablar. «Es una oportunidad increíble de hacer la diferencia a una escala mayor», dijo, sus ojos brillando. «Pero también tenemos que ser realistas sobre los desafíos». Sofía, que ahora lideraba la asociación de padres, añadió:
Muchas de estas escuelas enfrentan problemas que van más allá de la educación: pobreza, violencia, falta de estructura familiar. ¿Cómo podemos abordar esto? La discusión que siguió fue intensa y productiva. Se lanzaron ideas, se debatieron y se refinaron. Pablo, representando al Consejo Estudiantil, sorprendió a todos con una sugerencia perspicaz. ¿Y si hiciéramos una especie de intercambio?, propuso. Algunos alumnos de allí vienen aquí por un tiempo, y algunos de nosotros vamos allí. Así podemos entender mejor su realidad, y ellos pueden ver cómo hacemos las cosas aquí. La sugerencia de Pablo fue recibida con entusiasmo. Era un enfoque que promovía la empatía y el entendimiento mutuo, alineado con los valores que habían cultivado a lo largo de su viaje. En las semanas siguientes, Carmen trabajó incansablemente con su equipo para desarrollar un plan de implementación. Decidieron comenzar con 3 escuelas piloto, cada una representando un contexto diferente: una escuela de la periferia, una escuela rural y una escuela en el centro de la ciudad. El proceso no fue fácil. Hubo resistencia de algunos profesores de las escuelas públicas, escépticos sobre la posibilidad de cambio. Algunos padres temían que el nuevo modelo pudiera perjudicar el rendimiento académico de sus hijos. Y estaba, por supuesto, la burocracia gubernamental para navegar. Pero Carmen y su equipo perseveraron. Organizaron talleres, promovieron diálogos abiertos y, sobre todo, escucharon. Escucharon las preocupaciones, los miedos y las esperanzas de cada comunidad. El programa de intercambio sugerido por Pablo resultó ser particularmente poderoso. Ver a alumnos de diferentes realidades interactuando, aprendiendo unos de otros y rompiendo prejuicios fue una experiencia transformadora para todos los involucrados. Un momento destacado ocurrió durante una visita a la escuela de la periferia. Carmen observaba una clase de ciencias donde los alumnos estaban creando soluciones para problemas ambientales de su barrio. Un chico, que antes apenas participaba en clase, ahora lideraba un proyecto para crear un sistema de filtración de agua usando materiales reciclables. «¿Sabe, profesora?», le dijo el chico a Carmen, sus ojos brillando de orgullo. «Antes pensaba que la escuela no servía para nada. Ahora sé que puedo cambiar el mundo». Se formaron lágrimas en los ojos de Carmen. Era para esto que estaban trabajando, para dar a cada niño la oportunidad de creer en sí mismo y en su potencial para marcar la diferencia. El proyecto piloto enfrentó muchos obstáculos a lo largo del camino. Hubo momentos de duda, de frustración e incluso de casi abandono. Pero con cada desafío superado, con cada pequeña victoria, la determinación de Carmen y su equipo solo crecía. 6 meses después del inicio del proyecto piloto, los resultados comenzaron a aparecer. Las tasas de abandono escolar en las 3 escuelas habían disminuido significativamente. El compromiso de los alumnos estaba en auge, con más participación en proyectos extracurriculares e iniciativas comunitarias. Y, para sorpresa de muchos escépticos, los resultados académicos también estaban mejorando. Un viernes por la tarde, Carmen recibió un correo electrónico que la hizo dejar todo lo que estaba haciendo. Era de la Consejería de Educación, invitándola a presentar los resultados del proyecto piloto en una conferencia nacional de educación. Emocionada, Carmen compartió la noticia con Pablo durante la cena. «Mamá, esto es increíble», exclamó Pablo, sus ojos brillando de orgullo. «Podrás contarle a todo el mundo cómo cambiamos las cosas aquí». Carmen sonrió, atrayendo a su hijo para un abrazo. «No fui yo, cariño. Fuimos todos nosotros, cada alumno, cada profesor, cada padre que creyó que podíamos hacer la diferencia». Esa noche, acostada en la cama, Carmen reflexionó sobre el increíble viaje que habían recorrido. De una madre preocupada por el bienestar de su hijo, se había convertido en una catalizadora de cambio a una escala mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Y mientras el sueño la envolvía, Carmen sonrió, su corazón lleno de gratitud y esperanza. El camino por delante aún era largo, pero sabía que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. Después de todo, no solo estaban transformando escuelas, estaban transformando vidas y, quién sabe, el futuro de la educación en todo el país. El auditorio del Centro de Convenciones de Madrid estaba lleno.
Educadores, políticos y periodistas de todo el país se reunieron para la Conferencia Nacional de Educación. En el centro del escenario, Carmen respiró profundamente, ajustando el micrófono en su blusa. Nunca imaginó que estaría allí, a punto de compartir su viaje con una audiencia tan vasta e influyente. En las primeras filas, vio rostros familiares que la llenaron de coraje. Pablo, radiante de orgullo, el profesor Ignacio, con una sonrisa alentadora, y el doctor Méndez del Grupo Horizonte, que se había convertido en un aliado invaluable. Más atrás, reconoció a directores y alumnos de las escuelas piloto, todos ansiosos por escuchar cómo se contaría su historia conjunta. «Buenas tardes a todos», comenzó Carmen, su voz temblando ligeramente antes de ganar fuerza. «Mi viaje comenzó no como una educadora, sino como una madre preocupada. Una madre que vio a su hijo perdiendo el amor por el aprendizaje y decidió hacer algo al respecto». En los siguientes 45 minutos, Carmen cautivó a la audiencia con la narrativa de transformación. Habló sobre los desafíos iniciales, las resistencias enfrentadas y las alianzas inesperadas que surgieron a lo largo del camino. Compartió historias conmovedoras de alumnos que habían redescubierto su pasión por el aprendizaje y de profesores que habían reavivado su vocación. Pero lo que realmente marcó la diferencia, enfatizó, fue la decisión de escuchar a los alumnos, a los profesores, a los padres. Crear un ambiente donde todos se sintieran valorados y capacitados para contribuir. Carmen entonces presentó los datos del proyecto piloto en las escuelas públicas. Los números eran impresionantes. Reducción significativa en el abandono escolar, aumento en el compromiso de los alumnos y mejora en los indicadores académicos. Pero fueron las historias detrás de los números las que realmente tocaron al público. Habló sobre María, una alumna de la escuela de la periferia que había creado un periódico comunitario, dando voz a los problemas de su barrio. Habló de Juan, un chico de la escuela rural que desarrolló un sistema de riego innovador usando materiales reciclados, inspirando a toda su comunidad. Lo que descubrimos, concluyó Carmen, es que cuando damos a los niños las herramientas y la confianza para ser agentes de cambio, no solo se transforman a sí mismos, sino a toda la comunidad que los rodea. Cuando Carmen terminó su presentación, el auditorio estalló en aplausos. Preguntas llegaron de todos lados. Educadores ansiosos por entender cómo podrían implementar enfoques similares en sus propias escuelas. Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Un representante de una asociación de escuelas tradicionales cuestionó la validez de los resultados. Esto puede funcionar a pequeña escala, argumentó, pero ¿cómo podemos garantizar que estos métodos sean replicables y sostenibles a gran escala? Carmen estaba a punto de responder cuando una voz familiar la interrumpió. Era Pablo, que se había levantado de su asiento. «Disculpen», dijo, su voz clara y confiada resonando por el auditorio. «Soy Pablo, hijo de Carmen y uno de los alumnos que ha vivido esta transformación desde el principio». Un murmullo de sorpresa recorrió el público. Carmen sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de orgullo y aprensión apoderándose de ella. «Usted pregunta si esto es replicable y sostenible», continuó Pablo, mirando directamente al cuestionador. «Yo digo que sí, porque lo que cambió no fueron solo métodos o reglas. Lo que cambió fue cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos la educación». Pablo entonces compartió su propio viaje, de un alumno desmotivado a un líder estudiantil comprometido. Habló sobre cómo el nuevo ambiente escolar no solo había mejorado su rendimiento académico, sino que también le había enseñado sobre empatía, trabajo en equipo y ciudadanía activa. «Y no fui solo yo», concluyó. «Vi este cambio suceder con mis compañeros, con alumnos de las escuelas piloto que conocí. Cuando das a los jóvenes la oportunidad de ser protagonistas de su propia educación, el impacto es duradero y contagioso». El auditorio quedó en silencio por un momento antes de estallar en aplausos nuevamente. Carmen sintió lágrimas de orgullo corriendo por su rostro. Su hijo, el catalizador inicial de todo este viaje, ahora estaba allí, defendiendo elocuentemente la visión por la que habían luchado. En los días que siguieron a la conferencia, el teléfono de Carmen no dejó de sonar.
invitaciones para dar charlas, solicitudes de consultoría y propuestas de colaboración llegaban de todo el país. Los medios nacionales se hicieron eco de la historia, con titulares proclamando una revolución silenciosa en la educación española. Una noche, aproximadamente una semana después de la conferencia, Carmen y Pablo estaban sentados en el balcón de casa, reflexionando sobre los eventos recientes. «Mamá», dijo Pablo mirando al cielo estrellado, «¿crees que realmente podemos cambiar la educación en toda España?» Carmen sonrió, atrayendo a su hijo hacia sí. «No sé si podemos cambiarlo todo, cariño, pero sé que cada escuela que transformemos, cada alumno al que ayudemos a encontrar su voz y su potencial, ya habrá valido la pena». Hizo una pausa, recordando a todas las personas que habían formado parte de este viaje. ¿Y sabes qué? No estamos solos en esta misión. Hay educadores increíbles por todo el país, soñando y trabajando por una mejor educación. Lo que hicimos fue mostrar que es posible, que podemos convertir estos sueños en realidad. Mientras la suave brisa de la noche los envolvía, Carmen sintió una profunda sensación de gratitud y propósito. El camino por delante sería desafiante, lo sabía. Habría obstáculos, resistencias y momentos de duda. Pero mirando a su hijo, viendo al joven confiado y compasivo en que se había convertido, supo que cada desafío enfrentado había valido la pena. Y así, bajo el cielo estrellado de Madrid, madre e hijo soñaron con el futuro. Un futuro donde cada niño tendría la oportunidad de descubrir su potencial, donde las escuelas serían lugares de crecimiento, creatividad y transformación. Un futuro que ellos, junto con tantos otros, estaban ayudando a construir. Un alumno, un profesor, una escuela a la vez. 5 años pasaron desde aquella noche estrellada en el balcón. El movimiento iniciado por Carmen y su comunidad escolar se había extendido como ondas en un lago, tocando vidas y transformando instituciones por toda España. En una soleada mañana de sábado, Carmen se encontraba nuevamente en los pasillos de la escuela donde todo comenzó. El edificio, ahora renovado y ampliado, vibraba con la energía de cientos de educadores de todo el país que se habían reunido para el primer Congreso Nacional de Educación Transformadora. Mientras caminaba por el patio, los recuerdos inundaron su mente. Allí estaba el banco donde Pablo había confesado su miedo de ir a la escuela. Más adelante, el aula donde el profesor Ignacio había admitido sus propios fallos y se había comprometido a cambiar. Cada rincón contaba una historia de desafío, crecimiento y transformación. «Mamá», la voz familiar sacó a Carmen de sus ensoñaciones. Pablo, ahora un joven de 17 años, se acercaba con un grupo de adolescentes. «Quiero presentarte al grupo de Sevilla. Están súper emocionados por compartir el proyecto de sostenibilidad que desarrollaron en su escuela». Carmen sonrió, saludando a los jóvenes entusiastas. Era inspirador ver cómo el espíritu de innovación y compromiso se había extendido, creando una red de jóvenes líderes por todo el país. La mañana transcurrió en un torbellino de talleres, charlas e intercambios de experiencias. Los educadores compartían historias de éxito, desafíos superados y sueños para el futuro. El aire estaba cargado de posibilidades. Después del almuerzo, Carmen subió al escenario para la sesión de clausura. Mirando al público, vio rostros familiares y nuevos, todos unidos por el mismo propósito. «Hace 5 años», comenzó, «solo estábamos soñando con lo que podría ser posible. Hoy estamos viviendo esa realidad, pero nuestro viaje está lejos de terminar». Carmen entonces compartió los resultados de un estudio nacional que había seguido a las escuelas que adoptaron el modelo de educación transformadora. Los números eran impresionantes: aumento significativo en el compromiso de los alumnos, reducción drástica en el abandono escolar y mejora consistente en los indicadores académicos. «Pero los números no cuentan toda la historia», continuó. «El verdadero impacto está en las vidas transformadas, en los alumnos que descubrieron su voz y su potencial, en los profesores que redescubrieron su pasión por la enseñanza, en las comunidades que se unieron en torno a sus escuelas». Carmen entonces invitó al escenario a una serie de invitados especiales. El profesor Ignacio, ahora un reconocido experto en prácticas pedagógicas innovadoras.
Sofía, que se había convertido en una líder nacional en participación parental en la educación. Y para sorpresa de muchos, el señor Ramírez, el antiguo miembro conservador del Consejo Escolar, que ahora era uno de los defensores más fervientes de la educación transformadora. Mi resistencia inicial venía del miedo, confesó el señor Ramírez al micrófono. Miedo al cambio, miedo a lo desconocido, pero al ver el impacto real en las vidas de los alumnos, me di cuenta de que no podíamos darnos el lujo de permanecer estancados. El momento más emocionante, sin embargo, llegó cuando Pablo subió al escenario. Ya no era el niño tímido y desmotivado de años atrás, sino un joven líder confiado y articulado. Cuando era niño, comenzó Pablo, la escuela era un lugar que temía. Hoy es un lugar donde sueño, creo y me descubro todos los días. Y sé que no estoy solo en este viaje. Pablo entonces presentó un video mostrando a jóvenes de toda España compartiendo sus experiencias con la educación transformadora, desde escuelas urbanas hasta comunidades rurales, desde grandes capitales hasta pequeños municipios. El impacto era claro y profundo. Al final de la presentación, no había un ojo seco en el auditorio. Carmen abrazó a su hijo, sintiendo una mezcla de orgullo, gratitud y esperanza desbordando en su corazón. Lo que comenzó como el sueño de una madre, concluyó, volviéndose hacia el público, se ha convertido en el sueño de una nación, pero nuestro trabajo está lejos de terminar. Aún hay muchos niños esperando una educación que los inspire, que los desafíe, que los prepare verdaderamente para los retos del futuro. Carmen hizo una pausa, mirando a los ojos de cada persona en el público. Lo que hemos construido hasta aquí es solo el comienzo. El futuro de la educación en España está en nuestras manos, en cada aula, en cada escuela, en cada comunidad. Juntos, podemos crear un sistema educativo que no solo enseñe, sino que transforme, que inspire, que libere el potencial de cada niño. Cuando Carmen terminó su discurso, el auditorio estalló en aplausos y gritos de entusiasmo. Los educadores se abrazaban, con lágrimas de emoción y determinación en sus ojos. En el aire flotaba una sensación palpable de posibilidad y esperanza. Esa noche, mientras el congreso llegaba a su fin, Carmen se encontró nuevamente en el balcón de su casa, mirando las estrellas. Pablo se unió a ella, como habían hecho tantas veces a lo largo de los años. «¿Sabes, mamá?», dijo Pablo, su voz suave en la noche tranquila. «A veces todavía me pregunto cómo todo esto comenzó con aquella conversación sobre no querer ir a la escuela». Carmen sonrió abrazando a su hijo. Es increíble cómo pequeños momentos pueden llevar a grandes cambios, ¿verdad? Se quedaron en silencio por un momento, contemplando el cielo nocturno y el futuro que se desplegaba ante ellos. «¿Y ahora qué?», preguntó Pablo. «¿Cuál es el siguiente paso?». Carmen respiró profundamente, sintiendo el peso y la emoción del viaje que habían recorrido y los desafíos que aún estaban por venir. «Ahora, hijo mío, seguimos soñando, seguimos trabajando, seguimos transformando, un alumno a la vez, una escuela a la vez, hasta que cada niño en este país tenga la oportunidad de descubrir su voz, su potencial y su lugar en el mundo. Y así, bajo el manto estrellado de la noche, madre e hijo, junto con educadores, alumnos y comunidades de toda España, continuaron tejiendo el sueño de una educación verdaderamente transformadora. Un sueño que día tras día se estaba convirtiendo en realidad, cambiando vidas, comunidades y, quién sabe, el futuro de una nación entera.